Muy buenas noches, amada familia. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para ustedes. Vayamos al capítulo 8 del libro de Job, por favor. Job, capítulo 8. Y leo la santa palabra de Dios que dice así. Entonces respondió Bildad, suita, y dijo. Ahora ya vimos los primeros 7 versículos, así que voy en el versículo 8. Es la respuesta de Bildad hacia Job. Dice así el Señor en el versículo 8. Job 8, verso 8. Pregunta, te ruego, a las generaciones pasadas y considera las cosas escudriñadas por sus padres, porque nosotros somos de ayer y nada sabemos, pues nuestros días sobre la tierra son como una sombra. ¿No te instruirán ellos y te hablarán y de sus corazones sacarán palabras? ¿Puede crecer el papiro sin cenegal? ¿Puede el junco crecer sin agua? Estando aún verde y sin cortar con todo, se seca antes que cualquier otra planta. Así son las sendas de todos los que se olvidan de Dios, y la esperanza del impío perecerá, porque es frágil su confianza y una tela de araña su seguridad. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias que nuestra seguridad es firme como la roca y su nombre es Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque estábamos extraviados, íbamos sin rumbo, tropezábamos y caíamos, y sin embargo tú nos recogiste, nos sacaste del pozo de la desesperación, pusiste nuestros pies sobre una roca y nos hiciste ver la grandeza de tu amor y gran misericordia en Cristo Jesús. Padre, gracias te damos por tu salvación tan grande. Gracias te damos por haber enviado tu Espíritu Santo, el Espíritu que nos guió a la verdad de que Jesucristo es el único y suficiente Salvador para los que estamos perdidos bajo la ira y el juicio venidero, pero venimos en arrepentimiento y fe al Cordero inmolado que vino a quitar el pecado del mundo. Gracias te damos que tu palabra nos guía a toda verdad y sabemos que Jesús no se quedó en una cruz, sino que resucitó al tercer día y hoy vive y reina en nuestros corazones. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Padre, sea tu bendición para tu palabra iluminada por tu Espíritu a nuestro entendimiento. Sea tu bendición para mis hermanos, hermanas en la fe de tu pueblo, y sea tu salvación para los perdidos. En el nombre de Cristo, es mi petición, Señor. Salva nuestras familias, salva nuestra descendencia. Es nuestro clamor. Gracias te damos por este tiempo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos viendo la respuesta de Bildad, el segundo de los amigos de Job, a Job. Recordemos que estos 3 amigos se acercaron a Job después de su desgracia. Estuvieron una semana callados, día y noche, 7 días sin hablar. Fueron a consolarlo y a condolerse. Y sucede que escuchan lo que Job dice y se encuentran en el capítulo 3 una serie de quejas, en el capítulo 7 una serie de quejas contra prácticamente Dios y lo que decide Dios en su vida. Y nosotros vemos la respuesta de Elifaz, pero ahora estamos en la respuesta de Bildad a eso. No solamente que ven que sucedió en la vida de Job, sino también a los comentarios que Job hace en su aflicción, en su dolor, en su angustia, en su amargura de espíritu. Y aquí vemos en el versículo 8 que le hace el cuestionamiento o la invitación a Job, Bildad, y le dice: pregunta, te ruego,
a las generaciones pasadas y considera las cosas escudriñadas por sus padres. O sea, pregunta a los que ya han vivido, a los que tienen experiencia. Pregunta o checa en la historia de esta humanidad. ¿Por qué? Versículo 9. Porque nosotros somos de ayer y nada sabemos, pues nuestros días sobre la tierra son como una sombra. Lo que está diciéndole obviamente Bildad a Job es que la vida del hombre es tan corta y desaparecemos de la tierra, pero sin embargo la huella de Dios sobre la tierra, desde que Él la creó, desde que Él creó el cielo y las estrellas, el mundo, la tierra y todo lo que en ella hay, ha dejado huella con la historia. Y por eso Bildad invita a Job a que cheque la historia, cheque el paso y la huella de Dios sobre el mundo. ¿Por qué? Porque no podemos calificar o descalificar a Dios y lo que haga solo por lo que nos está pasando en nuestras vidas. No podemos hacer eso. Entramos realmente en una incoherencia total con respecto a la verdad muchas veces, porque estamos viviendo en una ficción o en algo que nosotros hemos decidido creer. Mis amados hermanos, tengamos mucho cuidado con lo que estamos escuchando, porque aquí les decía yo en la ocasión anterior que tenemos un manual de consejería y cuidemos no solamente lo que le decimos a la persona en aflicción, sino también de qué manera se lo estamos diciendo, y nuestro corazón siempre debe estar cargado principalmente en compasión, en misericordia, sí, y con un deseo realmente de que sea restaurado nuestro hermano o hermana en la fe. Entonces por eso le dice Bildad, checa la historia, porque nosotros desaparecemos y somos como una sombra. Versículo 10, no te instruirán ellos y te hablarán, y de sus corazones sacarán palabras. Está hablando de las generaciones pasadas, personas mucho mayor de edad que ellos. No te instruirán y te hablarán, y de sus corazones sacarán palabras. O sea, puede haber sabiduría en personas que ya tienen mucho más experiencia que nosotros. Está diciendo Bildad, de tu edad y nuestra edad, nosotros tres que venimos a estar contigo. Versículo 11, ¿puede crecer el papiro sin cenegal? ¿Puede el junco crecer sin agua? O sea, en esta pregunta retóricas en el 11, obviamente en las dos preguntas que le hace es un no rotundo. El papiro en donde se escribía realmente era de plantas, sí, era un papel o un pliego hecho de plantas, y dice, ok, ¿cómo va a crecer el papiro si no hay la condición especial? O el junco, ¿cómo va a crecer sin agua? Versículo 12, estando aún verde y sin cortar, con todo, se seca antes que cualquier otra planta. Se seca antes que cualquier otra planta. Entonces, ¿qué le está diciendo aquí Bildad a Job? Le está diciendo, mira, tus hijos murieron a muy corta edad, por lo menos mucho menos que la tuya y la mía. Nosotros vamos a morir también y vamos en algún momento a pasar, pero hay gente que ya está pasada, ya tiene cierta madurez, ya está entrada en años y ha tenido más tiempo y ha aprendido a discernir más correctamente. Cuando está diciéndole esto, Bildad a Job le está hablando de esa variación que tiene la vida del hombre, pero también dentro de esa variante de la vida del hombre es que sin embargo la misma fuente de sostén, como en el caso de los ejemplos, el agua es el sustento para esas plantas. Versículo 13, bueno, pues si tú piensas que las plantas pueden crecer sin agua, bueno, así son las sendas de todos los que se olvidan de Dios.
Así son las sendas de todos los que se olvidan de Dios. Ahora, precisamente, esas plantas se van a secar porque no tienen agua. Esos hombres que son impíos y están pecando y rebelándose contra Dios van a pagar el juicio que Dios descargue sobre ellos. ¿Por qué? Porque están pecando y están rebelándose contra su Creador y el santo, santo, santo Dios. Mis amados hermanos, Jesucristo vino porque era necesario. Sin Él, nosotros no podríamos estar ahorita pasando un tiempo escuchando al Maestro. Nosotros estaríamos en las cosas del mundo, buscando las cosas que ofrece y que nos metía en el cerebro y se acomodaba a nuestros engaños y nuestras mentiras. Pero sin embargo, en Cristo Jesús, la cosmovisión totalmente cambió. Ya no creemos las mentiras del mundo, creemos la verdad de Dios aplicada a la ficción que es la vida a nuestro alrededor. No quitamos de vista de los ojos de ¿quién? Del autor y consumador de la fe. Porque es en Él, por Él y para Él que vivimos. En Cristo Jesús, Él nos salvó, Él nos redimió, Él nos adquirió a precio de sangre. Murió en aquella cruz de la manera más horrenda por causa de nuestros horrendos y totalmente pestilentes pecados que fueron puestos sobre Él, para que Dios descargara su perfecta y justa ira sobre su propio Hijo, porque alguien tiene que pagar. Dios es santo y no dejará por inocente al culpable. Alguien tenía que pagar y su Hijo se atravesó en medio de nosotros y Dios para recibir el castigo que nos correspondía a ti y a mí. Cuán agradecido está nuestro corazón y cuánto gozo es el gozo de la salvación de aquellos que Dios ha llamado al arrepentimiento de pecados, a dejar atrás el hombre viejo y tomar la vida del Espíritu, que es el hombre nuevo, que busca obviamente a su Salvador, intenta con todo el corazón servirle, amarle y celebrarle en obediencia todos los días de nuestras vidas. Es lo que queremos hacer. Dice el verso 10, así son las sendas de todos los que se olvidan de Dios, y la esperanza del pecador perecerá. Las sendas de todos los que se olvidan de Dios pecan contra Dios, son veredas torcidas, son sendas torcidas, son sendas muy anchas que llevan a la perdición. No son como Jesús es la puerta de las ovejas y el camino es angosto, y es ahí donde Él nos hace andar, es ahí donde Él nos acompaña en cada paso que damos por la vida, es en Cristo. Y no queremos salirnos ni desviarnos, pero si poquito empezamos a desviar, Él enderezará nuestras veredas. Él tiene maneras amorosas siempre para hacerlo. Dice, así son las sendas de todos los que se olvidan de Dios, versículo 13, y la esperanza del pecador va a perecer. O sea, no tiene esperanza, el pecador no tiene. Pero ¿qué tal el pecador que se reconoce pecador? El pecador que puede ver en Cristo Jesús puestos el pago de la paz con Dios, en esa sangre derramada, pura, perfecta, que limpia, santifica y que justifica delante del Altísimo, nuestro Dios. Y venimos en arrepentimiento y en fe a Él. Y no queremos sino solo lo que su vida resucitada nos ha dejado. Cristo al tercer día resucitó de los muertos y nosotros resucitamos a una nueva vida. Bendito sea el Espíritu de vida que nos dio el Señor. Versículo 14 dice acerca de estos pecadores que se olvidan de Dios, que pagan consecuencias, que mueren. Dice, razón, versículo 14, porque es frágil su confianza. Es frágil su confianza. Mis amados, la persona que no conoce a Dios tiene como punto de confianza primeramente en sí mismo. Su confianza está solo en sí mismo. Si acaso
en su familia. Y sobre todo aquellos de la familia que lo consienten y que le dan por su lado a su estilo de vida. En tercer lugar están los amigos, los que consideran mejores amigos, que obviamente cuántas veces no nos han traicionado los amigos. Si aún hermanos en la fe, que considerábamos realmente verdaderos hermanos en la fe, de pronto vemos como ¡pum! Puñal por la espalda. Gente que amamos en el Señor, gente que vivimos y nos entregamos a ellos, y sin embargo, ¡pum! 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 A nuestro Señor Jesucristo. Todos sus discípulos lo abandonaron. Todos, menos Juan. Juan, sí, el apóstol San Juan fue el único que no lo abandonó, pero todos lo abandonaron. Todos lo traicionaron. Todos, no nada más Judas. Todos. Porque todos, incluyendo, no creían en la resurrección, porque cuando lo vieron pensaron que estaban viendo un fantasma, en lugar de ponerse a brincar de gusto, sabiendo que él había cumplido su promesa de resucitar al tercer día. Mis amados hermanos, es la verdad, el Señor nos conoce. Sabe que nosotros somos débiles, sabe que nuestra fe de pronto es fluctuante, pero precisamente nos da su palabra para ayudarnos a fortalecernos en el momento de la prueba. No queremos vivir como Job, que puede con su boca decir, vamos a recibir de Dios solo lo bueno y no lo malo. O cuando mueren sus hijos, alabado sea y el Señor sea bendito por siempre. O sea, vamos a hacer así para después estar maldiciendo el día que nacimos, maldiciendo el vientre que nos formó, etcétera, etcétera, etcétera. Ya hemos visto todos esos detalles en los capítulos anteriores. Por supuesto que no, Dios nos guarde, pero podemos caer, claro que sí, porque el que piensa estar firme, 1 Corintios 10:12 dice, el que piensa estar firme, tenga cuidado de no caer. El que piensa que está muy seguro y con mucha fe, es más fácil que caiga. Que Dios simplemente nos conceda siempre la gracia de la fe continua y estar viéndolo solo a Él. Porque esa gente pecadora que no conoce a Dios y que no busca a Dios, frágil es su confianza. Confianza en ellos, en el mundo, en lo que ofrecen los amigos, en las cosas materiales, en el dinero que tienen, en tantas cosas que así se las lleva el viento. Dice, y una tela de araña es su seguridad. Una tela de araña es su seguridad. ¿Cuánto es una tela de araña? Una tela de araña simplemente le soplas fuerte, pudiera resistir, pero ¿qué tal si le haces con un dedo así? Te la llevas enredada en el dedo. Es muy fácil una tela de araña, y tan fácil como una tela de araña, con esa seguridad que se desvanece, es cuando viene la prueba para los impíos, porque no es prueba de fe, puesto que no tienen fe. Mis amados hermanos, somos privilegiados. Bendito sea el Señor y santo es su nombre, porque nos ha dado el privilegio de poder llamarle Abba, Padre, papito lindo. Gracias al Señor porque nos ha sellado con su Santo Espíritu, y por medio de Él podemos buscarlo diariamente. Cuando abrimos la Escritura, el Espíritu ilumina su palabra y la aplica a nuestros corazones. Repito, estaba Bildad aconsejando correctamente a Job. Bueno, le estaba diciendo, tal vez como acabamos de leer, que solo los que pecan son los que pagan. Solo los que pecan son los que no tienen confianza. Solo los que pecan su seguridad se desvanece como esa tela de araña. En eso, Job estaba dándole la interpretación que cada vez más le clavaba dolor en el hombre interior, independientemente de la enfermedad que tenía en la piel. Repito, cuidemos lo que hablamos a nuestros hermanos en aflicción. Mi amado hermano, mi amada hermana, si eres alguien que está pasando tiempos de mucho dolor y aflicción, que el Señor te fortalezca, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y siga teniendo de ti misericordia, y que te sostenga
obviamente en el hueco de su mano durante este paso y este proceso de paso de prueba de la fe. Amados, les doy gracias por haberme acompañado. Si Dios nos concede vida el día de mañana, continuamos caminando con Job. Que el Señor les bendiga a ustedes y a toda nuestra descendencia, que los salve. Reciban un abrazo muy, muy fuerte de toda la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y sigamos al Maestro como buenos discípulos. Muy buenas noches a todos. Gracias.